Hay una pregunta muy frecuente de una u otra forma en las consultorías, porque el día de ayer estuve hablando con dos escuelas que tienen rubros totalmente distintos, pero la pregunta tiene de ser igual, y espero que con este contenido pueda ayudarte, ¿no? Y es el tema de que, Ángel, entonces, para aumentar la rentabilidad de mi área comercial, en mi equipo de generación de demanda, me debo enfocar en captar los leads más baratos posibles y ya. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque también tienes que ver la calidad. Primero se ve la calidad y después se ve el coste. Más significa que yo siempre voy a dar prioridad a la calidad sobre el coste. No. Ahí te voy a colocar los tres ejemplos que siempre coloco. Específicamente te voy a colocar los ejemplos que le di a esta escuela de conducir y después te colocaré el ejemplo que le di a la escuela de inglés. A la escuela de manejo, yo le dije, ¿qué pasa? Si publicamos un libro sobre cómo superar el miedo a manejar. Ese es el primer ejemplo. Y vamos a suponer que invertimos alrededor de $100. Eso significa que captamos 100 leads, ¿correcto? Todo bien. El segundo ejemplo es si publicamos un libro sobre cómo aprobar por primera vez la cartera el examen de manejo. Y el tercer ejemplo es publicar no un libro, sino una clase gratuita, donde una clase experimental para que vayas a la autoescuela, manejes por primera vez, entiendas el proceso. O sea, una obra totalmente gratuita directamente ya en el negocio. ¿Qué pasa? En el segundo ejemplo, vamos a suponer que a mí me cuesta $2 captar el leads. Y si invierto $100, ¿cuántos leads capté? Déjamelo aquí en los comentarios. Y en el tercer ejemplo, vamos a suponer que me costó $10 captar un lead para que venga a mi clase experimental. Eso significa que yo invertí $100 y obtuve 10 personas para que vayan a mi obra experimental. Otra cosa es que terminen yendo, pero capté específicamente 10 personas en este caso. ¿Qué ocurre? Eso significa entonces que a cuál le debo dar prioridad. Al primero, es una persona que puede ser que le interese mi autoescuela, más puede ser que no le interese, más sigue siendo un lead, ¿verdad? Ahora, el segundo ejemplo, ya entramos a temas un poco más complejos, porque ¿qué pasa? En este segundo libro estamos hablando de algo que la persona, la persona, la persona que se está descargando este libro va a hacer su examen de manejo, o sea, de conducir por primera vez o que lo va a volver a hacer, pero no lo ha conseguido aprobar. Eso significa que hay gente que ya ha hecho el examen, ¿verdad? Y gente que lo va a volver que lo va a hacer por primera vez o que lo va a repetir. O sea, pudiera ser un cliente potencial como no pudiera ser un cliente potencial. Existe un poco de margen allí. Más, el tercer ejemplo son personas que mayoritariamente son personas que quieren hacerlo por primera vez. Porque el anuncio, la publicidad que se está haciendo es para captar personas para su primera aula experimental. Entonces, eso me quiere decir a mí, si por ejemplo el segundo ejemplo de ese libro gratuito es una persona que tiene afinidad a comprar el servicio, no necesariamente, pero sí es del público objetivo como tal, ¿no? Y en el caso ¿y qué pasa? Si a mí me cuesta $2, por colocarlo de ejemplo, invertí $100, ¿cuántos leads capté? Esa es una pregunta, responde aquí en los comentarios como tal. Y en el tercer ejemplo capté 10 leads. De esos 10 leads vamos a suponer que 5 personas terminaron yendo. Más, antes de entrar más allá, lo que quiero que veas es lo siguiente. Los tres son leads, más el tercer lead, aunque me salga más caro, es cualificado para el tipo de servicio que vendo. Significa que que el segundo ejemplo, yo no debo hacer publicidad, distribuir contenidos para también ese dolor. No. ¿Por qué? Porque también económicamente me hace sentido que vamos a suponer que capté 50 leads, vamos a suponer, porque en los comentarios me debe decir cuántos leads se terminaron captando. Vamos a suponer que se captaron 50 leads. De esos 50 leads, vamos a suponer que después que se lo descargaron, el equipo de ventas se hizo cargo de estar llamando a estas personas para ofrecerles la clase experimental, la clase totalmente gratuita. Y vamos a suponer que de todas esas personas que se registraron, ¿verdad? Terminaron yendo a la clase experimental 30 personas. Vamos a suponer, ¿qué pasa? Eso significa que si en el ejemplo 3 de las 10 personas que se registraron y 5 terminaron asistiendo, y en el segundo ejemplo 30 personas se registraron y 20 personas terminaron apareciendo, eso significa la verdad que un más de un por dos de personas que terminaron asistiendo. La otra métrica importante es de todas las personas que vieron la clase experimental, ¿cuántas personas terminaron convirtiendo? Si en la clase, en el ejemplo 3 de esas 5 personas que asistieron, ¿verdad? De esas 5 personas que se terminaron asistiendo, ¿qué pasa si una persona termina comprando? Ya habría que ver si es rentable, si no es rentable, pero una persona terminó comprando. Y en el ejemplo número 2 todas esas personas que fueron a la clase experimental, que terminaron asistiendo a la clase experimental, vamos a suponer que 4 personas terminaron comprando.
Si en los dos casos invertí los $100 y en el tercer ejemplo conseguí una venta y en el segundo ejemplo conseguí cuatro ventas, eso significa que la venta del ejemplo 3 me costó $100 y en el ejemplo 2 la venta me está costando un aproximadamente de $25. O sea, la diferencia de precio es muy alta y hay que ver el tema rentable. ¿Y cuál tiende a ser mi respuesta final para esto? Si en este tercer ejemplo que te está generando menor carga de trabajo, menor soporte con, ya sea su menor carga de trabajo, me refiero a los vendedores, menor carga de trabajo con los profesores, menor carga de trabajo a todo lo que respecta a la administración, porque hay que registrar a estas personas, tomar sus datos, es tiempo, es pregunta, respuesta, todo lo demás. Si este tercer ejemplo te da, que en este caso vamos a suponer, el caso específico aquí, si estos $100 cuesta mucho menos de lo que representa el coste normal de adquisición de clientes para tu negocio. En este caso, una autoescuela, que si mal no recuerdo, el primer pago es una cosa así como $1.000. Eso significa que con esos 100 que pudieron haber, que gastaron en el ejemplo 3 eso significa que es rentable, mayor o menor rentabilidad, pero terminaron pagando $100. ¿Entra dentro de su estructura de coste? Sí, pudiéramos decir, porque al final ese cliente lo están rentabilizando es en el tiempo, porque saben que van a pagar mucho más en lo que respecta a los meses siguientes, ¿verdad? Entonces, ok, eso lo podemos tomar a nivel de cuota de costo dentro de la empresa. Ahora, si en el segundo ejemplo me costó 25, es mucho menos coste, más también es mucha más carga de trabajo. Si en el tercer ejemplo, de estos $1.000 que se venden en el primer mes, supongamos que la ganancia de esos 1.000 del primer pago, tu margen es de, vamos a suponer, 150 y ese coste por venta te costó $100, yo personalmente tiendo a recomendar que sigas por esa estrategia, porque gastas mucho menos a todas las partes de la empresa. Te estoy diciendo tanto a los vendedores, como al equipo comercial, como al equipo administrativo, como al soporte, como a la empresa, porque son 10 clases. En el otro caso son 20, vamos a suponer que fueron 10 clases experimentales, para ponerlo todavía suave. Fueron 10 carros que salieron, son 10 personas que se terminaron atendiendo, negociando, para tratar de cerrar, y se cerraron 4. Fue muy rentable, sí. Más, eso tienes que tomarlo en cuenta. Ángel, esto es una métrica que siempre tienes que aplicar para todo. Porque mira, si me es rentable mi margen, específicamente en este caso, es de 150 y la venta me costó en 100, ¿significa que siempre tengo que ir por allí? No, voy a seguir haciendo un mix que va a depender mucho de la etapa del negocio. ¿Por qué? Porque si yo estoy comenzando, aunque eso me genere mucho más carga de trabajo y necesito esa rentabilidad, voy a estar haciendo el ejemplo 2, voy a estar haciendo el ejemplo 2 mucho tiempo hasta que ya me permita tener unos fondos que me permita crecer y pagar la tercera, específicamente la tercera opción. Hay negocios específicamente donde terminan quedándose con la opción 2 porque le permite mucha, mucha más rentabilidad. Eso es totalmente cierto, ¿verdad? Eso es totalmente cierto. Y es totalmente válido, porque es lo que digo. En este caso, depende cómo tú lo quieras administrar. Y te quiero colocar un ejemplo mío, particular, cortito, para pasar a lo que específicamente hablé con la escuela de inglés, de español. Específicamente en mi caso, si yo, por ejemplo, pongo mi equipo a hacer llamadas, vamos a suponer que específicamente por día se hacen 50, mínimamente 50 llamadas por 5 días, por 4 semanas, da un volumen X de llamadas, ¿verdad? De ese X volumen de llamadas, y esa persona me cuesta aproximadamente $3.000. Vamos a suponer que esa persona al mes me termina cerrando, o sea, por todo ese proceso, captándome X cantidad de llamadas, que de eso que viene a agendarse una reunión, una consultoría gratuita, de esa consultoría gratuita se presenta una oferta, de esa oferta se termina convirtiendo en cliente. Vamos a suponer que son específicamente, vamos a suponer que se cierran 3 clientes como tal, ¿no? Y en el otro caso, que si hago directamente publicidad en Facebook e Instagram, en vez de estar agendando esta cantidad de reuniones, perdón, de estar cerrando esta cantidad de clientes, y en vez de eso, agendo a, perdón, y termino convirtiendo a cliente a 3 personas, más me costó 2 veces, 3 veces más. O sea, con el otro ejemplo que estoy colocando de la persona que llama, me costó $3.000 y logré 3 clientes. Significa que cada venta me costó aproximadamente $1.000. Y si para yo lograr la misma cantidad, pero invirtiendo en publicidad, en vez de que me cueste $1.000 la venta, me cuesta $2.000 la venta, eso significa que para lograr las mismas 3 ventas, no estoy invirtiendo 3.000, sino que estoy invirtiendo 6.000, prácticamente, si mal recuerdo. A ver, exacto, vamos a suponer que me costó 2.000 por publicidad. Entonces estoy invirtiendo 6.000, o sea, estoy invirtiendo $3.000 a más en poder conseguir el mismo resultado. En este caso particular, yo conozco personas del sector donde prefieren directamente hacer solamente la publicidad porque es un poco más controlable, no hay
ese soporte al vendedor o a la persona que está llamando, las llamadas desgastan, tiende a ser un proceso para que aprenda y la publicidad no necesariamente, ¿verdad? La publicidad es un proceso de aprendizaje más muy corto, es relativo para estar haciendo llamadas. Entonces, ¿qué pasa? Hay empresas que deciden estar cada vez reclutando e invirtiendo más en equipos de llamadas porque sale mucho más barato. ¿Verdad? Y hay personas que dicen, mira, es verdad que el equipo de llamadas sale mucho más barato, pero también me representa un coste y un coste tanto del equipo, administración, y mental mío, porque son personas siempre entrando a la empresa, saliendo siempre de la empresa, se desmotivan, los tratan mal por el teléfono, o sea, existe un proceso también de quemado interno de la empresa, que no es directamente económico, ¿verdad? Aunque eso ocurra, la persona lo termina pagando, porque si te das cuenta, son monedas distintas las que se está pagando. En la autoescuela se está pagando con la moneda de muchas más clases gratuitas para poder cerrar más cantidad de ventas, o mucho más atención al soporte para poder cerrar más ventas. En el caso, el ejemplo 3 ve que fueron mucho menos atención al cliente, mucho menos logística de toda la empresa y se lograron más ventas, pero igual fue rentable. Entonces, va a decidir ya de tu parte, como tal, qué es lo que quieras terminar haciendo. Mira, prefiero el modelo 2 por un tiempo, hago una rentabilidad, le escalo, hago esa caja para la empresa y después voy simplemente por la etapa 3 porque quiero crecer con mayor trabajo y demás, ¿no? Este es un ejemplo. En el caso, para irte resumiendo y dándote el caso de la escuela de inglés, fue relativamente el mismo caso, ¿no? Un ejemplo de un ebook es, por ejemplo, el libro Cómo mejorar tu fluencia a la hora de hablar español, ¿no? Y porque esto era para extranjeros, específicamente era una escuela para enseñar a personas que querían aprender español, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Esta escuela si publica cómo mejorar tú o cómo aprender de la forma básica el español, es una forma. Más si publicas aula totalmente gratuita en el negocio para que la persona vaya, lo atienda un profesor, vaya haciendo esas primeras clases. Normalmente, después que di esta consultoría con él, lo terminamos aplicando en su negocio, probamos los dos casos. El lead, más o menos, o sea, el cliente potencial, le costaba $5, si mal recuerdo ahora, $5, porque fue una cosa de aplicación rápida. Porque exacto, se hizo ayer, se publicó el, hoy en la mañana y estoy grabando este video hoy en la noche, así que ya tengo el día de hoy como tal y hasta ahora los resultados están saliendo, que más o menos $5 cuesta que las personas se registren el ebook como tal, la clase está gratuita, el ebook, perdón, el libro gratuito, y está costando aproximadamente 15, entre 12 y 15, que las personas terminen queriendo registrarse para obtener información sobre asistir a una primera clase totalmente presencial, ¿verdad? Se está implementando el sistema online, más, estás viendo que la diferencia de precio es prácticamente el doble o casi el triple de lo que cuesta, más el negocio, ya lo que estamos viendo, por lo que las personas nos están respondiendo por los mensajes, lo que el equipo de venta está viendo, lo que el equipo de administración está viendo, es que de las personas que se han registrado solamente hoy, han sido 10 personas, ya 3 confirmaron para el día de mañana. O sea, y las otras todavía no hemos conseguido confirmar a alguien que quiera venir a la clase gratuita como tal, a la clase experimental, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Es un tema de estar midiendo, porque en el ejemplo de cómo aprender el español, ese libro gratuito, lo que sea que tú puedes experimentar allí, sigue siendo importante, porque a lo mejor te va a traer leads o ventas muchas más baratas, pero también tienes que cuidar el área de que no te queme tanto la empresa, que no te queme tanto tu equipo, ¿no? Y en el caso de la obra experimental, en este caso de la escuela de español, estamos viendo que el link está saliendo mucho más caro, pero estamos viendo la intención de la persona de realmente querer aprender. ¿Por qué? Porque la persona, el hecho de estar registrándose para una clase presencial, estar agendando y que estar confirmando y que terminen yendo presencialmente, te está dando mucho una claridad sobre la persona si tiene intención en querer como tal aprender de la mano de otras personas, en este caso de profesores nativos que enseñan el idioma del español. Entonces se nota más en la intención del lead. Y específicamente lo que estamos viendo es que posiblemente desgaste también mucho menos. Hay que experimentar, como te dije. En el caso de la autoescuela, ellos también tienen que probarlo. En el caso de la escuela de inglés, de español, perdón, lo estamos probando y esos son los resultados. Pero eso ya es un conocimiento que tengo yo a nivel de todos los sectores en general, que cuando tú lo registras a la persona para un ebook gratuito, tiene un precio. Más cuando tú lo registras para algo donde la persona ya se tiene que comprometer para un horario específico, tiende a salir mucho más caro, pero la calidad tiende a salir también bien más elevada, ¿no? En este caso que te coloqué, $5 para registrarse este ebook gratuito y más o menos entre $15, está entre 3 y $15 que la persona termine confirmando asistir específicamente el día de mañana para la clase gratuita con este profesor de español. Entonces, la diferencia de precio tiende a ser relativamente grande. No es una diferencia de $1, $2, sino que tiende a ser
relativamente más grande. Por eso es que las personas que venden online hacen muchas clases gratuitas, porque te permite captar mucha cantidad de leads a un precio relativamente barato y que tú vas a aplicar otras estrategias de clases gratuitas, de irlos llevando en un proceso de venta para que terminen convirtiendo. Más esos son los negocios que tienden a ser infoproductos. Los negocios de servicios o los negocios de productos físicos, o sea, todo lo que puede ser local, la mecánica tiende a ser un poco distinta porque también la persona ya tiene una intención sobre de comprar o no comprar lo que se está ofreciendo. En respuesta definitiva, se tiene que probar los dos. Ver tu analítica financiera específicamente, qué te sale más barato, qué te sale de mayor calidad, qué te desgasta menos el equipo, y de ahí vas a tomar tu decisión. Porque el caso común es que va a haber clientes, en el caso de nosotros tal cual pasa así mucho. Hay clientes que dicen, Ángel, yo voy por la tercera opción, aunque me cueste mucho, me cueste un poco más de dinero, porque tampoco es demasiado, pero que me cueste más dinero captar leads que sean realmente cualificados y que me compren y que me desgasten mucho menos, y hay clientes que dicen, no, yo estoy dispuesto a captar leads que me puedan generar un poco más de trabajo, pero me da mucho más rentabilidad. Ahora, el ejemplo triste está de que si en el ejemplo cuando se registran para la otra opción, directamente ya no es rentable. Y ahí no hay otra opción que ir directamente por el ejemplo del ebook gratuito y un proceso de venta más largo. Pero te estoy diciendo, son cosas que tienes que ver y si en tu caso específico de tu tipo de negocio tienes dudas de qué sería lo mejor estar aplicando, no hay ningún problema. Agenda una consultoría allí gratuita con nosotros y estamos hablando para tratar de analizar mejor allí tu caso. Entonces tienes que cuidar eso entre la calidad del lead y el precio del lead. Primero calidad y después el precio. ¿Significa siempre calidad primero? No, tienes que ir midiendo como te acabo de colocar en estos dos ejemplos, ¿no? Bendiciones para tu vida.